Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo la segunda parte del Wrap Up de diciembre. La parte de los mejores libros, así que mucho mejor, ¿eh? Vamos a mejorar muchísimo ahora. En esta segunda parte de Wrap Up vamos a mejorar mucho como personas, al menos yo, eso seguro. Y pues vamos a empezar ya. ¿Para qué vamos a esperar más? Lleváis esperando una semana esto. Habéis hecho huelga y todo. Vamos, vamos a empezar. Todo esto es porque estoy haciendo tiempo para ver por dónde me había quedado. ¿Sabes, no? Pues eso, que ya sé por dónde voy. Voy a empezar. Ah, sí, aquí. Hostia. Voy a empezar por La cena secreta de Javier Sierra, que lo tengo aquí. Le he dado un 4. La verdad es que me ha gustado. Ha sido muy entretenido. Ha estado bien. A ver, tampoco es que me explotara la cabeza, es que tengo un problemilla. Había muchas cosas religiosas aquí. Y yo, las religiones en general, las llevo un poco suspensas. Mal. Pero el arte lo llevo muy bien. Entonces, bueno, unas cosas por otras. Y aquí se habla mucho de arte. Al fin y al cabo, estamos hablando de cuando se pintó La última cena de Leonardo da Vinci, que, a ver, todo viene porque hay un fraile que es inquisidor, digamos, le han dado un chivatazo de que hay pistas de gente que no es cristiana, buena cristiana, está ahí, religiones que no son buenas, digamos, y le mandan a investigar el cuadro de La última cena porque ahí hay un mensaje oculto que le han metido. El caso es que este monje va para allá a investigar y va a empezar a ver un asesinato, va a haber un asesinato, la cosa que se va a ir complicando, va a haber secretos, va a haber cosas ocultas, muchas cositas. El caso es que está muy divertido, me lo he pasado muy bien, interesantísimo, intrigas, se lee muy bien, además todo mezclado con arte. A mí me ha gustado mucho, es divertida, está bien escrita, y yo creo que, pues la verdad es que lo que ha tenido que investigar este señor para hacer el libro, pues sí, pues se la curra mucho. Y también se nota el cariño que tiene el libro. Por cierto, si os interesa, es que está en Audible también. El siguiente del que quiero hablaros es 12 días de muerte de Adriana Cordani, que esto es de Newton Campton Editores, que yo lo vi por 12 pavos. Tapa dura, con sobrecubierta, y dije yo, ¡qué maravilla! Ahora una piensa que si esto tendrá IA o algo, o si tendrá trampa, ¿sabes? Porque, bueno, como el mundo está tan podrido últimamente, pues no, porque aquí la traducción es de Jesús Jiménez Cañada, que digo yo que esto será un señor. No le he buscado, la verdad, no le he buscado. Pero vamos, el caso es que vamos a hablar del libro. Pues me ha gustado mucho, le he dado un 4, me he quedado tan ancha, porque me la paso muy bien. También es verdad que yo me lo compré porque era baratito y me apetecía un libro pues navideño, un thriller. No, este año yo no quería mucha romántica navideña porque del año pasado escarmenté. Y este año quería cambiar un poco y además no tenía mucho tiempo, así que quería algo ligerito. Tenía como la puntillita de que iba de rol, de un juego de rol que en realidad ya os aviso que de rol no tiene nada, no juegan al rol, no. Lo que juegan es a una especie de Cluedo, donde, eso sí, Cluedo en vivo, donde hay uno que muere, uno es el asesino y tienen que investigar todos los personajes, a ver, y descubrir quién es el asesino y por qué y cómo y todo eso, con qué lo mató, esas cosas. Pues en el pasado, la última vez que jugaron a este Cluedo, que se inventaron ellos, hubo una desaparición. Digamos, el interés amoroso de la protagonista desaparece. Y la hermana, que era el que llevaba todo este rollo, pues dejó de jugar a esto y bueno, se separaron, cada uno por su parte. El caso es que creo que eran 12 años después, todos tienen puestos importantes, porque la verdad es que eran todos niños ricos menos ella.
Y entonces ellos han seguido mejorando en la vida, con grandes puestos, cumpliendo sus sueños. Y ella es una actriz de medio pelo que pues, hace anuncios. Y lo que puede, hace lo que puede. Bueno, pobrecita, como todos. A ver, hacemos lo que podemos. El caso es que recibe una invitación para pasar la Navidad con el grupo y volver a jugar por última vez pues a este juego. Ella no quiere ir, pero le ofrecen dinero. Y claro, ella está pelada. Pues claro, va ella y voy yo. O sea, porque no vamos a mentir. Normal. Y lo que pasa es que, bueno, se va a remover la mierda del pasado. Y bueno, pues eso. ¿Hay una cosa en contra? Pues sí, hay una cosa en contra. Y es que está clarísimo quién es el malo. Está muy claro. No, es que como diga algo, es que ya lo vais a saber. Aún así, yo es que me lo pasé muy bien con el libro, pero es que me dio igual saberlo. Porque bueno, me lo estaba pasando tan bien. Claro, es que yo me lo estaba tomando como pues es una peli navideña que no es más que para pasarlo bien y punto. Y me hizo la función. Me lo pasé estupendamente con él. De hecho, me lo leí muy rápido. Quiero recordar que, bueno, a ver, que tampoco es muy largo, que eran 300 páginas esto, ¿no? 320. Me lo leí en nada. Y además sí que tiene, que es importante, pues ser un libro navideño, sí que tiene muy presente la Navidad. De hecho, está basado, bueno, lo que va a pasar, las muertes que va a haber, ya os doy una pista de lo que va a pasar, tienen que ver con un villancico, no sé si inglés o americano, que se llama Los 12 días de Navidad. Yo lo recomiendo, está bien. Ahora, eso sí, no esperar gran cosa. Y ya está. Y no es rol. Es un cluedo en vivo de pillar quién es el personaje asesino y esas cosas. Y ya está. Pero está bien. Y además todo pasa en una casa en la montaña donde están retenidos por tormenta. Hay una tormenta de nieve y los tienen ahí y no pueden moverse durante unos días. Así que a mí esas movidas me molan. Oh, continuamos por La vida de las marionetas de T.J. Klum, que me lo escuché en Audible. Si puedo os dejo aquí los datos del Audible, o si no, pues dejaré la portada del libro, a ver si lo consigo. Y, a ver, hostia, no sé cuál me gusta más, si el primero o este. El primero era muy bonito, pero es que a mí este me gusta mucho también. Le di un 4,5. Aquí tenemos un futuro futuroso donde no hay humanos realmente, son todos robots. Y bueno, tenemos a un muchacho que vive con su padre, que es un androide, y con dos robots, que es una enfermera y una aspiradora. Al principio la enfermera y la aspiradora me sacaban de quicio, pero luego los fui cogiendo el gusto y se convirtieron en mis personajes favoritos, os lo digo. Este muchacho va a encontrarse a un robot destrozadito, un androide destrozado en el vertedero y se lo va a llevar para reparar. Y lo va a reparar. Y bueno, no sé si deciros más, yo creo que no. O sea, con eso me ha gustado mucho. Hay una relación LGTB, pero aunque sí puede ser sentimental, es más de amistad. Yo veo este libro como más de relación amorosa, como de amistad. De amistad, formantear, de formar familia, ¿vale? Ese tipo de amistad. Amistades fuertes. Y es muy cookie. Es muy cookie. Es cookísimo. Es nivel cookísimo. Es muy bonito. Ya está. Y ahí está todo, ¿vale? Bueno, sí. Va a desaparecer. Bueno, se van a llevar a la fuerza al padre y el chaval va a coger a sus amigos y va a ir a rescatar al padre. Y ahí, bueno, se va a expandir el mundo. Vamos a ver más. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué le pasa en la vida? A todo, al mundo, todo en general. Ay, qué cookie.
me ha gustado mucho. Pues nada, es un libro de encontrar un hueco en el mundo y también de encontrarse a sí mismo, porque no, es muy cookie. Es que no puedo decir más. Y no es un libro flaquito, pero son 509 páginas, pero es que con poco que diga ya os destripo. Y es un libro más de como, pues eso, de sentimientos bonitos, de mantita y un tecito calentito y que estar a gustito. Este libro es para estar a gustito. Lo recomiendo, de verdad, mucho. Y bueno, porque vamos con ya los tochos. De hecho, aunque este no está como el mejor lectura del mes, está en mi top de mejores lecturas del año, que es Casa de Tierra y Sangre, la primera de Crescent City, de Ciudad Media Luna, de Sarah J. Maas, que próximamente voy a empezarme el segundo. Digo próximamente, pero llevo diciendo próximamente 2 semanas y aún no tengo un hueco para cogerme el puñetero libro, que le tengo ganas, pero es que no me da la vida. No me da, es que no se he contado, porque las fiestas me he puesto mala y tal, es que no, casi no he podido leer. Pero eso es otra historia. A ver, estos son 800 páginas de puro placer. Me ha gustado muchísimo. Le he dado un 4,5, porque sí que tiene cositas que no me han gustado. Eso sí, esas cositas son tan pequeñitas que no me han roto el disfrute. No me han sacado de la lectura ni nada. Es un libro difícil de decir de qué va porque digamos que la cosa se pone importante a las 100 páginas, ¿vale? O sea, es un libro que vamos a entrar poco a poco. Aquí vamos a tener a un personaje que va a estar un poquito roto por dentro porque su mejor amiga va a ser asesinada brutalmente. Su amiga y toda la familia de su amiga, que por cierto es una mujer una mujer loba, y de hecho es una alfa de manada del sector no sé qué. Porque aquí, esto es un libro que no lo he dicho, de fantasía urbana, donde vamos a tener una ciudad donde viven un mogollón de seres, mogollón, o sea, me encanta la ambientación, la currada que se ha echado aquí la Sara para hacer este mundo. Es que me flipa, o sea, me flipa, qué bien funciona toda política. Ahora que lo pienso, en la economía no sé muy bien cómo va, pero vamos, que me da igual. Todo, el mundo, cómo funciona, cómo costumbres, cultura, una pasada de libro. ¿Por dónde? Ah, sí, iba contándoos. El caso es que esta muchacha va a tener que investigar tiempo después qué ha pasado. Bueno, va a tener que ayudar a investigar qué ha pasado. Y, a ver, esos son 4 cositas, pero que ya os digo que la cosa se pone interesante a las 100 páginas. Por eso me parece un poco difícil contaros. Hay personajes tremendos aquí, tremendos. A mí tengo uno favorito, que por cierto, espérate, os voy a enseñar quién es mi personaje favorito, que me he comprado marcapáginas, ¿vale? La prota, y este es el hermano de la prota, aquí, buenísima, y el hermano. Ya que os enseño, pues ya lo quitaré, pero el hermano, tremendo, me encanta, mi personaje favorito. Y sé que no soy la única que también es fan del hermano de la prota. ¿Cómo se llamaba? Ras, da igual, ya no. Así que si eres fan del hermano, pues me das, aquí estoy yo, me lo pones en los comentarios. Y yo qué sé, hablamos del hermano un rato, que es tremendo, es que es una cosita preciosa. El angelito, que yo no soy de ángeles. Yo lo siento, yo no soy de ángeles, me dan cosita. Al hermano se le entraba ficha, sí. Pero vamos, eso es otra cosa. Qué bonito, es que no puedo contar. Son 800 páginas de puro gozo. Pasa mogollón de cosas. Tiene, por supuesto, hay un romance. Esto es un romance. Y bueno, vamos a tener una relación que van haciendo poco a poco, desde la desconfianza, llevarse mal, hasta, bueno, una amistad que va creciendo poco a poco entre la protagonista, que es una media hada, medio humana, y un ángel
que pertenece, digamos que es como la policía, ¿vale? Es como un superdetective policíaco. Pero es uno de los más tochos, de los más peligrosos, es la mano asesina de Mika. Hostia, me acuerdo del nombre de Mika. Que digamos que es como el gobernante de ese distrito. Ese distrito es lo que le echa para adelante, porque Mika, vamos, qué peligro tiene. Y es, digamos, el juez y el ejecutor, ese señor. Mika no, el ángel. Y bueno, pues ese va a ser el que se va a encargar de ayudar a esta chica. Bueno, que se va a encargar, no, esta chica va a tener que ayudar a este chico a ver qué ha pasado ahí, ¿eh? Y tengo que decir que me mola el ángel porque no es que él esté encantado de hacer estas cosas, es que realmente él es esclavo. Pero no quiero contar porque es esclavo ni nada, porque es que, bueno, pues el lore es impresionante y es que se me complica mucho. Tendría que hacer un vídeo entero hablando de este libro. Y sí estoy pensando en hacer un vídeo para hablar del libro sin destripar nada, porque a mí no me mola eso, pero cuando me lea los tres. Ahí ya hablaremos seriamente. ¡Qué gozada! Punto, que es una gozada. Qué bien me lo pasa. Y ahora sí, a los dos que tienen 5 estrellas, pero a ver. Uno es Canción de Navidad de Dickens, que es uno de mis historias navideñas favoritas, que hacía muchísimos años que no, bueno, como 3 años que no me lo leía. Y esta vez lo he escuchado en Audible, que si puedo dejo aquí los datos de Audible. Y pues, a ver, es que no me acuerdo cómo se llama el narrador, pero es conocidísimo y es una maravilla. O sea, ya está. Pues un actor de doblaje de toda la vida maravilloso. ¿Qué vamos a hacer? Ya está. Me ha gustado mucho. Y luego, y para terminar, me he leído Navidades Trágicas de Agatha Christie, otro que tenéis en Audible, que lo he visto, que por cierto, qué maravilla. Me ha gustado mucho. Ya la conocía, pues como conozco todo, porque soy fan de la serie de Poirot. Y que es el número 20, ¿no? Del libro, creo que era. Y es, sí, de la serie de Poirot. Poirot. No me salía Poirot. Gracias, Luna. Esto está muy mal hoy. Bueno, aquí vamos a tener un asesinato en una habitación encerrada, y el misterio de cómo lo han matado. Y pasa en Navidades, efectivamente. Creo que en la serie esto no pasa en Navidades. Es que yo cuando lo empecé a leer dije yo, coño, pero si es esta historia. Y es que yo no la recordaba en Navidades. Pero sí, lo es, lo es. Y a lo mejor es que yo en la película, por lo que sea, desvinculé las Navidades, no lo sé. A mí me ha gustado mucho, me encanta, aunque ya me conocía la historia y todo, pero es que es Agatha Christie, que esto es como estar a gusto, estar bien consigo mismo. Es a gustito, es estar en casa, es bien, bien. No son libros muy cortos, se leen en nada. Y me encanta porque se lo dedica a su cuñado, porque le echa en cara de que en sus historias no son sangrientas. Así que le dice que toma sangre, a ver si te gusta esta, guapo. Es resala, esta mujer es de un resalao que no puedo con ella, me encanta, me encanta. Y pues sí tiene sangre, sí. Está muy bien, es muy divertido, es Agatha Christie, ¿yo qué queréis que diga? No puedo decir mucho, pues es un señor rico que decide que va a dar por saco a la mitad de sus descendientes y de hecho aparece una descendiente que no es hija legítima y claro, la cosa se complica, el caso es que pim pam pum muere y pues nada, y llega por ahora a ver qué pasa en la vida, que investigamos y tal, y esas cosas. Muy bien, está muy divertido, ya está. Y hasta aquí las lecturas de diciembre. A ver, si me tengo que quedar con una, yo creo que me quedaría con la de Casa de Tierra y Sangre, que ya no me acuerdo. La ciudad media luna de Sarah J. Maas, aunque no tiene el 5 como canción de Navidad y Navidades trágicas, pero que bueno. Pero que Casa de Tierra y Sangre, es que como pueden ser que 800 páginas se pasen tan bien, tan a gusto y tan rápido. Es increíble, es que funciona muy bien. Ya está, es que mi dieces, no puedo decir más. Y además
no sé, todo es tan cookie, la pareja es tan cookie. La superación del personaje principal de ella es tan bonito, los personajes son tan bonitos. Ah, por cierto, no se ha hablado de la historia. ¿Ves? Y vuelvo a hablar de... Es que este me encanta este libro. No se ha hablado de... Es que es muy bonito. Tiene una historia de amistad. La protagonista con la chica que muere. Que es muy cookie. Y de hecho me gusta porque incluso te hace plantearte su amistad. O sea... No sé. Está muy bien hecha. Me encanta. O sea... De momento esto es lo mejor que me he leído de la Sarah J. Maas. Con diferencia. Que solo me he leído Acotar. Ojo. Decidme abajo si os habéis leído Ciudad Media Luna, si os lo habéis leído entero, qué tal os parece, como si va a mejorar, si, si vosotros creéis que el hermano de la protagonista podría acabar conmigo. No veo por qué no. No veo por qué no. Bueno, ya estoy desvariando. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar suscritos y por darle a like. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!